El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se pararon a la llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como cada mes, siempre todos los meses tenemos uno o dos apóstoles, y es que la Iglesia nos quiere recordar continuamente que la Iglesia es no solo una, santa y católica, sino que es apostólica también. Y apostólica quiere decir que está fundamentada en el testimonio de los apóstoles. Claro que el fundamento real y último es Cristo. Con Cristo empieza la Iglesia es de Cristo, faltaría más. Pero Cristo escoge, lo hemos leído hoy muy bien en este Evangelio, como llama a sus discípulos, escoge de entre ellos a los que quiere, 12, y estos 12 los llamará apóstoles, que apóstol en realidad en griego simplemente quiere decir enviado, son los enviados de Cristo. Por eso la Iglesia es apostólica, porque es Cristo el que envía sus apóstoles. Aquí, claro, todo esto va contra todo el régimen de la modernidad, y eso cuesta entenderlo para el mundo de hoy, cómo funciona lo que es la Iglesia. La Iglesia no funciona porque unos sean mejores que otros o que sean muchísimo más preparados, y por esto son los apóstoles. Si uno se coge la lección de Jesús, es una lección realmente con la plena libertad de Dios, sin miras humanas. Cuando uno empieza a ver los caracteres de cada uno de los apóstoles, pues son apóstoles gente normalita, no tenían grandes estudios, tampoco eran ignorantes como la gente piensa hoy. Sabían leer, escribir, tenían una cultura religiosa, no eran gente de nada, eran gente media, económicamente tampoco eran miserables ni mucho menos. Tenían industria de pescado, pero algunos eran industriales en el sentido de que eran sí pescadores, pero propietarios de las barcas, no simplemente jornaleros. Uno es cobrador de impuestos, el otro parece que hasta metido en política, y política dura, por eso llamaban el celotes. Y como esto había de todo entre los apóstoles. Y por eso muchas veces critican a Jesús, porque los ven no como ejemplo de gente formadísima, hecha perfecta, no. Coge los que quiere y de esos sacará fruto. Y eso nos va muy bien a cada cristiano, porque la gente incluso hoy piensa que el cristiano ha de ser perfecto, no a los ojos de Dios, sino a los ojos de los hombres. Y dices, pues no. A los ojos de Dios, claro que hemos de crecer en santidad y hemos de intentar no escandalizar para nada a los demás, pero el cristiano no es como el mundo piensa que debe ser. El mundo tiene tal concepción del cristiano extraña a los ojos de Dios, que el cristiano siempre escandaliza de alguna forma, porque piensa diferente del mundo si es realmente cristiano. Y eso es lo que pasaba también a los fariseos, que se escandalizan de Cristo porque lo quieren como ellos quieren.
no como es realmente. Para nosotros también significa esta apostolicidad de la Iglesia no solo estar en comunión con los obispos, que son los actuales sucesores de los apóstoles y que vienen por esta imposición de las manos de obispo a obispo, llegan hasta los apóstoles mismos, sino que sobre todo es entender que en lo que es su esencia la Iglesia ha de ser la misma que en el siglo I. Aquellos apóstoles que leemos en el Evangelio, sus sucesores hoy son los obispos, pero ellos son solo esa cabeza visible. Pero en realidad en cada cristiano está el mismo Espíritu de Cristo por el bautismo y la confirmación. En cada cristiano está la gracia que el mismo Cristo nos da. El mismo Cristo que se nos dio en la Eucaristía y en su pasión continúa dándose hoy en día en cada sacrificio de la misa, haciendo ese mismo sacrificio, o yendo al original, al primero, donde la gracia se reparte cada vez que celebramos los sacramentos. Vivimos del mismo Cristo, Él se hace siempre presente. Es la misma Iglesia, en su esencia es exactamente lo mismo que el primer siglo. Y nosotros, como decía la primera lectura, ante Dios ya no somos extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de esta familia de Dios. Por eso somos hijos de Dios en Cristo, el único Hijo de Dios de verdad, y asociándonos a Él por la gracia, pasamos a ser cada uno de nosotros hijos de Dios.